Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodolfo Giro de Interbrain Innovation de Mendoza, Argentina. Y voy a contarles cómo podemos volvernos superhéroes. Sí, cómo podemos darte superpoderes. Siempre vemos en el cine maravillosas escenas de A sus órdenes. nuestros superhéroes como Batman o como Iron Man, e incluso en películas de espías Estoy en o ello, sí. Terminator, cómo estos personajes o estos héroes usan la tecnología para resolver y cumplir sus misiones. Bueno, voy a contarte cómo con Interbrain nosotros logramos que esa tecnología esté disponible para todos y cómo hoy esa tecnología hace posible un entrenamiento disruptivo que puede ayudarte a tener superpoderes. Algo interesante es analizar cómo ha sido la historia de las revoluciones industriales. Digamos. Ya no se habla de una sola revolución industrial, sino que se habla ya de la cuarta revolución industrial. Para hacer un poquito de memoria, la primera revolución industrial fue aquella que hizo que el hombre dejara de ser solamente agrícola o trabajar solamente en el campo para empezar a trabajar en grandes máquinas. En ese momento el hombre estaba como al servicio de la máquina. La máquina era algo muy grande y nosotros trabajábamos para que esa máquina funcionara. Generalmente se considera ese hito como la máquina a vapor. Luego la tecnología evolucionó y aparece la electricidad. Y eso hace un cambio radical en la forma de las industrias. Y la persona pasa de estar al servicio de la máquina a la máquina a estar al servicio del hombre. Y por ejemplo aparecen máquinas más pequeñas que ya eran operadas por el ser humano. Entonces, por ejemplo, tenemos las costureras que tienen su máquina de coser individual y ese tipo de líneas de producción. Fue evolucionando, aparece también ya conceptos de robótica, aparece la línea de producción just in time, y va habiendo un montón de aportes de los robots sobre la industria de manufactura en general. Sin embargo, hoy estamos en la cuarta revolución industrial. Estas nuevas tecnologías permiten que hoy de nuevo volvamos a empoderar a la persona, podamos darle esos superpoderes que te estaba hablando y podemos hacer que la persona hoy, en esta cuarta revolución industrial, con toda esa información y todo ese conocimiento, mejore sus habilidades y sus competencias. Y es eso sobre lo que voy a contarte y voy a mostrarte ejemplos durante esta pequeña charla. Nosotros nos dedicamos en Interbrain a generar simuladores de entrenamiento. Estos simuladores son de diferente naturaleza, pero usamos la interactividad como recurso principal. ¿Por qué? Porque la interacción, el participar en tu proceso de aprendizaje, hace que me retengas mayor contenido del que estás aprendiendo. Por lo tanto, es el aprender haciendo. La mejor forma de aprender es aprender el procedimiento concreto que tengo que hacer. Si tengo que cocinar una torta, lo mejor es cocinar la torta. Entonces, puedo ver el video en YouTube, puedo tener los ingredientes, pero hasta que yo no mezclo, amaso y pongo la torta en el horno, no aprendo realmente a hacerla. Ahora, ¿cuántas tortas tengo que quemar para aprender? ¿Cuántos dedos me tengo que quemar para aprender? Bueno, justamente eso es lo que queremos evitar en Internet. Y para eso lo que hacemos es generar estos simuladores. Y estos simuladores pueden salvar vidas. Y te cuento un ejemplo. Hace un tiempo tuvimos que hacer un simulador para enfermería. Era un simulador de electrocardiograma. Muchas veces uno va a hacerse un electrocardiograma y la persona se hace el electro en la mañana temprano donde una enfermera te coloca los electrodos y te toma el electro. Pero el electro recién se ve por un médico probablemente al mediodía o a media mañana. ¿Qué pasa si en ese momento tú estás con alguna enfermedad grave y la enfermera tiene que ser capaz de detectar esa enfermedad? Entonces, este simulador era una evaluación para enfermeras para ver si conocían o detectaban patologías graves del corazón. Yo participé de ese proyecto, yo no soy médico, yo soy ingeniero. Sin embargo, aprendí, obviamente, haciendo el proceso del simulador, cuáles eran estas enfermedades raras que uno podía tener, que son más comunes de lo que uno cree, que puede pasarte y que puede generar cosas graves, incluso la muerte. En una fiesta, estaba en una fiesta antes que el COVID, antes cuando se podía ir a una fiesta, y resulta que una chica se sentía mal.
Con un celular le toman el pulso, con una aplicación que permitía ver tu ritmo cardíaco y algunas otras funciones, y cuando estoy viendo que le están tomando el pulso, veo en el celular una de las ondas que había aprendido en el simulador. No recordaba exactamente qué era esa onda, pero era una de las ondas que me indicaba que eso era una enfermedad grave o que tenía alguna patología grave. Por lo tanto, recomendé que llamáramos una ambulancia. A ella le dolía solo la cabeza y se sentía un poco mal. No tenía síntomas que dijeran que estaba realmente enferma. Pero bueno, yo por precaución y como me pareció reconocer una de estas ondas, le dije que llamara a la ambulancia. Bueno, afortunadamente llamamos a la ambulancia porque realmente tenía una patología grave y la persona de la ambulancia, el médico que venía en la ambulancia, nos dijo que si no hubiéramos llamado a la ambulancia podría haber terminado con un desenlace no muy bueno. Entonces, fíjense cómo el simple hecho de haber trabajado en ese proyecto, de haber hecho ese simulador, permitió que una persona no médica, como en mi caso, pudiera reconocer esta enfermedad y pudiera salvarle esa vida a esa chica. Les cuento otro caso. Me tocó también trabajar en un proyecto de un simulador que tenemos de realidad virtual para el uso de extintores. En ese simulador, por supuesto, practicás en diferentes tipos de fuego, diferentes condiciones y tenés que elegir los extintores correspondientes. Bueno, la anécdota es que estando en mi casa, ustedes saben, yo soy argentino, en Argentina tenemos muchas parrillas, todas las casas tienen parrilla y hacemos asado, esto es algo, una comida muy frecuente, por lo menos una vez por semana hacemos un asado. Resulta que yo estaba justamente haciendo un asado y también solemos tener la parrilla y solemos tener una leñera que es donde guardamos la leña y en mi caso es debajo de una escalera que es una leñera bastante más grande que lo habitual. Y resulta que, bueno, mi hijo, por un descuido, deja caer una brasa y cae dentro de esta leñera. Y obviamente comenzó un incendio. Afortunadamente yo ya tenía los conocimientos también de haber practicado con el simulador de uso de extintores y conocía sobre el tema por haberme preparado. Y como siempre digo, yo ese incendio lo apagué con información. Si no hubiera tenido esa capacitación, probablemente hubiera ido a buscar agua y hubiera tratado de apagarlo a lo mejor con un vaso de agua y eso hubiera sido totalmente inútil. Afortunadamente, el haber conocido cómo tenía que enfrentar el fuego y cómo tenía que atacarlo, permitió que me chamuscara alguno de mis pelos, bueno, soy un poco peludo, pero afortunadamente logré apagar ese foco de incendio. No digo que mi casa se hubiera incendiado, pero hubiera sido bastante feo ver el fuego en mi casa y si hubiéramos tenido que llamar a los bomberos, probablemente hubiera habido algún pequeño incidente en el hogar. Entonces, fíjense cómo ya les conté dos casos donde el haber tenido la información y el haber practicado sobre estos procesos a través de los simuladores en realidad virtual o en interactivos en la web, nos permitió, o a mí me permitió en ese caso, poder resolver la situación. Y tengo un montón de ejemplos más, pero le cuento algo más reciente. Hace un año aparece el problema de COVID en el mundo y en Argentina ya se preveía que venía la ola de COVID. Afortunadamente teníamos como un poquito más de tiempo para prepararnos, pero no mucho. Y nos llama la Asociación de Cirujanos de Mendoza para preguntarnos qué podían hacer para entrenar al personal de la salud. ¿Por qué? Porque ya se sabía que en España, por ejemplo, se habían enfermado el 30% de los médicos o de las personas que habían estado cuidando enfermos de COVID. Entonces, preveían que iba a haber problemas con la gente de la salud, que se iban a enfermar y que no iba a haber gente para poder atender la demanda creciente de pacientes. Entonces teníamos que diseñar en tiempo récord una plataforma que permitiera que los médicos se entrenaran y lo que hicimos fue generar un simulador también, pero en este caso con video interactivo, donde te explica, por ejemplo, cómo colocarte los EPP, cómo retirar los EPP o cómo usar un respirador o cómo entubar a una persona. Un montón de cosas que son fundamentales, que no son conocidas por todos los médicos, son solo conocidas por los especialistas. Pero de esta manera se pudo entrenar en sus teléfonos celulares de una manera muy rápida y de bajo costo a muchos terapistas para que pudieran asistir durante la pandemia. Entonces, nuevamente,
ven cómo esta tecnología te genera estos superpoderes de que hablábamos. Es decir, te permite ser un superhéroe, te permite tener información precisa, te permite usar esa información de manera eficiente. Otro tema importante que tiene que ver con estos superpoderes es saber usarlos adecuadamente cuando son necesarios. ¿Y cómo sé yo cuándo tengo que usar estos superpoderes y cómo usarlos? Bueno, eso es la información. Ese conocimiento y esa información de todo lo que hacemos en nuestros entrenamientos tiene que quedar registrado en una plataforma. Y esa plataforma te permite entender en qué estás fallando en tu capacitación, te permite hacer una trazabilidad de la evolución del aprendizaje y podemos ver que una persona que le tenía miedo a la altura y que no se animaba a hacer un simulador de realidad virtual de trabajo en altura, como por ejemplo el que te estoy mostrando mientras hablo, ese simulador permite detectar rápidamente si una persona, por ejemplo, tiene vértigo y tiene miedo a estar en esa situación. No es lo mismo cambiar un repuesto al nivel del suelo que a 50 o a 100 metros de altura. Entonces, este tipo de plataforma, este tipo de soluciones también te permite evaluar eso, evaluar si la persona es apta para hacer ese trabajo o necesita entrenarse. Y ese entrenamiento puede ser evaluado y medido. Entonces podemos ver cómo la persona mejora y cómo la persona está en condiciones o no de poder hacer ese trabajo. Tenemos simuladores de, por ejemplo, de cirugía. Yo no soy doctor y también tuve la suerte de poder participar de un sistema de neurocirugía y poder entrar a un quirófano y no sentir miedo porque yo ya estaba entrenado previamente en el simulador. Y la anécdota es que cuando estábamos entrando yo entraba con un grupo de residentes, de médicos jóvenes, que tampoco eran, o sea, eran médicos, pero todavía no habían hecho una cirugía. Estábamos dentro del quirófano y la anécdota que me decían, esto es como un déjà vu, es como si ya hubiéramos estado acá, porque la realidad virtual permite teletransportarte, sí, teletransportarte como vemos en las películas de ciencia ficción. Cuando uno se coloca el casco de realidad virtual, va adentro de ese mundo artificial y puede interactuar en ese mundo artificial como si lo hiciera en la vida real. Tu cerebro no distingue la diferencia y asume que esa es su realidad. Sí, como la Matrix o como un montón de películas donde hoy vemos que las personas entran en estos mundos virtuales. Bueno, estos mundos virtuales son muy útiles para entrenarte. Y además de eso, el último concepto que quiero dejarte es el concepto de la gamificación. Para recordar el entrenamiento, las personas tienen que emocionarse, tienen que involucrarse con este proceso. Y eso se logra gracias a la emoción. Una de las emociones que motoriza siempre nuestra vida es el juego. Siempre nosotros aprendemos jugando. Desde chiquitos jugamos a tantas cosas, es decir, jugamos a la mamá y al papá, jugamos a los soldados, jugamos a construir cosas. Bueno, ese aprendizaje con el juego también puede llevarse a la tecnología actual a través de Internet. Y gracias a la gamificación nosotros logramos entrenamientos masivos de muchas personas que, por ejemplo, en el contexto de pandemia pueden compartir un espacio virtual, pueden conocerse virtualmente y pueden competir sanamente en equipos, empujando el proceso por la sana competencia y haciendo que todos aprendan los temas que se tienen que aprender. Así que ya sabes, puedes tener superpoderes. Esos superpoderes puede dártelo las tecnologías. Y la tecnología que hoy está al alcance de la mano en un celular. Nosotros usamos algunos dispositivos un poco más sofisticados como estos cascos o como cascos de realidad aumentada que permiten que tengas las manos libres para poder hacer operaciones o trabajar en los procesos que quieres aprender. Pero esa tecnología está disponible hoy en tu teléfono celular, en tu computadora, en Internet. Entonces, hoy puede ser Batman, hoy puede ser Iron Man. No dejes de usar tus superpoderes para aprender. Muchas gracias.